gaurko osoko bilkurari. Gaur egun tristea da, zergatik jakinaren gainean zaudeten edo ez, baina emakume bat hildabe gaurko egunean Sestaon. Orduan, bozeramaileok erabaki dugu osoko bilkura hasi aurretik minutu bateko isilunea egitea. Como decía, gracias por haber asistido. El pleno, antes de comenzar, los portavoces y yo mismo hemos decidido hacer un minuto de silencio porque esta tarde, creo, este mediodía, han asesinado a una mujer en Sestao, entonces, de 32 años. Entonces, como muestra de repulsa, pues vamos a hacer un minuto de silencio antes de proceder. ¿Vale? Basten gara berez osoko bilkurako lehenengo puntuarekin. Lehenengoko puntua, 2017ko ekainaren 27ko aktaren onarpena bidezkoa bada. Punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión de fecha 27 de junio de 2017. Norbaitek zer esateko akta honen inguruan? Ez? ¿Cerrados? Orduan, hau batez, izateko. ¿Qué ha pasado? Pasatzen gara bigarren puntura. Bigarren puntua, BTB-arren aitorpena. 128/2017 expediente. Punto número 2, reconocimiento de obligaciones. Expediente 138/2017. Emilio. El reconocimiento de obligaciones presentado en la correspondiente comisión se trata de dos facturas, una de Fundación Antegui Batúa por la limpieza del pabellón de obras por 326,70 euros y otra de la empresa Neutroson Sociedad Limitada por el alquiler de equipo de luz y sonido de la Rabastema en las pasadas fiestas del Carmen. Norbaitek zer aipatzeko BTB-aren honen inguruan, Juantxu, Teresa, Jon, Manuela, Juli. Bozkatzera pasatzen gara. Bigarren puntu honen aldeko bozkak. Abstentzioak, barkatu ezeskoak eta abstentzioak. Bigarren puntu hau ere onartutzat ematen da. Hirugarren puntura pasatzen gara.
Hirugarren puntua. Kreditu gehigarrien bidez udal aurrekontuak aldatzeko 11. zenbakia espedientearen aldaketaren onarpena badagokio. 2822/2017 expediente. Punto número 3. Aprobación si procede del expediente número 11 de modificación de créditos mediante crédito adicional. Expediente 1832/2017. Emilio. Propuesta de modificación número 11, presentada en la comisión correspondiente. Se trata de una modificación de 150.000 euros para la remodelación de parques y jardines que van contra la partida 07-171-60-102 y va contra el remanente de tesorería para gastos generales 87.000 euros. Ninguna soser, Panchu, Teresa, si sigues viva. ¿Vale? John. En relación a esta modificación presupuestaria de 150.000 euros para la remodelación de parques y jardines, queremos hacer constar que estamos totalmente a favor del incremento de crédito, puesto que lo que ahora mismo está consignado en el presupuesto entendemos que no es suficiente para la remodelación que se pretende hacer en todos los parques y jardines de Sopela. Sin embargo, en coherencia como hemos actuado siempre, creemos que las modificaciones presupuestarias deben estar más definidas en cuanto a en qué se va a gastar y mejor explicadas. Entonces, nosotros llevamos ya un tiempo, desde que se nos ha permitido hacerlo, colaborando en el diseño y las propuestas. Ya hemos realizado varias propuestas para parques y jardines, estamos consensuando varias de esas propuestas con el equipo de gobierno y creemos que para el próximo pleno estará ya todo suficientemente concretado, definido y consensuado como para poder comunicarlo y tener un coste ya desglosado de cada uno de los parques y jardines de Sopela. Entendemos que ese siguiente pleno sería el momento oportuno de presentar la modificación presupuestaria que corresponda, incluso teniendo más claro cuál es la cantidad que realmente va a ser necesaria. Por eso lo que proponemos es dejar este punto encima de la mesa hasta el siguiente pleno, en el cual tendremos toda la información necesaria. Ondo, beraz, eskaera hori kontutan hartuta, puntu home gainean ustearen inguruko bozketa egin beharko dugu, gure posizioa puntu home gainean mantentzearen aldekoa da, eta hori bozkatuko dugu, gure ustetan moldaketa hau ez doa edo bere izaera ez da aurtengo parkeen moldaketak egitea, edo tengo parkeen obrak egitea, baizik eta joatea ja momentu honetatik hurrengo urtera prestatzen diru parte bat, hurrengo urteko parkeen obrak izango dira aurtengokoak, baino nahiko txopotenteagoak, horien inguruan Joregizar dago, eta Joregizar oso parka handia da, eta Joregizarrak izango ditu berez obrarik handienak, orduan hurrengo urteko aurrekontua gehiegi ez baldintzatzeko aurtengo aurrekontutik dirua prestatzen joatea. Eta gero baita ere, batez ere, itxeiten dut Joregizarren inguruan, baina bitzeta ere hor dago, bi parkeentzako dira, moldaketa hauek printzipioz horien inguruan 3 partiduk heldu behar dugu akordio batetara, EH Bildu, DBtu eta EAJ. Beraz, akordio horretara heltzekotan haute, baita ere posible izateko behintzat proiektua kontratatzea urte honetan bertan eta lan hori ja aurreratzen joatea hurrengo urterako. Orduan, gure ustez puntua gaurko osoko bilkuran onartzea onuragarria izango da eta puntua mahai gainean ustearen kontrako bozka emongo. Beraz, puntua mahai gainean ustearen aldeko bozkak, puntua mahai gainean ustearen kontrako bozkak, abstentzioak.
beraz, puntu honen debatarekin jarraituko dugu. Manuela, ¿eso se les apegó? Sí, sí, porque es que además estoy viendo de lejos, porque en el pleno del 29 de octubre se aprobó un presupuesto de 200.000 euros que se iba a financiar con el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. Y nos contaban que esto se iba a hacer en la Plaza Jaureguizar, Guernica, con la cubrición de uno de los juegos, en fin. La intención del equipo de gobierno era empezar con esos 3 y para el siguiente año adecuar los 10 parques existentes. Pero resulta que en el 2016 realizan una encuesta a 154 usuarios más o menos para recoger las necesidades de los usuarios. Y recuerdo que este presupuesto de esta encuesta nos costó 17.625 euros. Y seguimos en los parques completamente abandonados, los vecinos muy enfadados, y otra vez nos dicen que estamos a finales del 17, que no ha habido ningún arreglo y que el deterioro es mayúsculo. O sea, es que no sabemos qué se va a hacer con este tema, cuándo se van a arreglar, cómo se había prometido, y a ver qué pasa con esa encuesta y los 17.000 euros. 17.000 euros porque esperamos que no haya más encuestas y que esos 17.000 euros, pues a ver dónde están y para qué han servido. O sea, pues eso, pues que los vecinos estamos enfadados y un poquito esperanzados con este tema, porque vemos que se alarga y es un dinero que estaba ahí pero que no se acaba de solucionar los parques. Bien, Manuela, te contesto en castellano también. Lo primero, el término encuesta es un tanto curioso, porque lo que se hizo fue un estudio de parques, ¿vale? Es decir, si hubieses pedido acceso al expediente, conocerías que era un poquito más profundo que una encuesta. ¿Vale? Es decir, ese estudio lo que marcaba era cuál es la situación actual de los parques, cuál es la ubicación de los juegos, cuáles son las necesidades futuras de esos parques y diferentes alternativas. Y además de eso, lo que hacía era preguntar a los usuarios de esos parques por qué los utilizaban, es decir, por qué motivo, qué servicios le daba ese parque que le resultase útil y si había otros servicios que podían entender que eran de utilidad también en el parque. Por lo tanto, el término encuesta queda un poquito pobre y creo que hubiese sido adecuado que hubieses solicitado acceso al expediente para conocer el estudio que no encuesta. ¿Vale? Sobre las actuaciones, pues no sé qué decir, es decir, en los parques se han cometido actuaciones. No sé si habrás visto, pero por ejemplo en Jaureguizar se ha quitado la media luna, en Jaureguizar también se han suavizado algunas partes que además fueron consensuadas por el grupo de BCU, que fue a propuesta de ellos, que observaron que había algunas zonas que tenían peligro y esas zonas se han eliminado. En el parque Jaureguizar también se ha observado, que parece que no, todo el cerramiento exterior también se ha adecuado, ¿vale? En el parque de Guernica se hicieron reparaciones ya el año pasado en el piso, porque si te pasas por el parque de Guernica observarás que la situación del piso es irregular, pues porque básicamente está sobre tierra, árboles, raíces, etc. Entonces ya el año pasado se hicieron algunas actuaciones en el parque de Guernica, que es un parque que es un poco complejo de dotarle de seguridad precisamente por sus condiciones de orografía, que provoca pues que sea un tanto irregular. Por lo tanto, decir que no se han hecho actuaciones es directamente un error u una omisión. Por otro lado, en los columpios, en los juegos infantiles, se han abordado diferentes medidas, no suficientes, obviamente, porque los juegos infantiles del municipio son de un tipo de material que lógicamente se deteriora y ya tienen unos años. Entonces, hasta ahora se han venido haciendo actuaciones de reparación que en la opinión del equipo de gobierno obviamente no son suficientes y creo que en la opinión de ningún equipo o ningún grupo municipal son suficientes, y por eso este año se están abordando ya cuáles van a ser las reparaciones más intensas o más importantes y cuáles son las que se va a sustituir y cuál va a ser el procedimiento para hacerlo, ¿vale? Y para eso estamos hablando, por un lado, con DBTU y por otro lado también con EH Bildu, sobre todo para el parque Jaureguizar. Por lo tanto, tengo que enmendarte la plana, negarte la mayor, es decir,
sí se han hecho cosas en los parques, parece que no las has observado, te animo a que te pases por ellos y de esta manera poder conocer cuáles han sido esas actuaciones que vienen derivadas precisamente del estudio que se hizo el año pasado, que tardó un poquito más de una semana en hacerse y por lo tanto, una vez que lo tuvimos, votamos presupuestariamente para este año el presupuesto del acuerdo que derivó con Bildu y durante este año es donde se van a reparar todos los parques pequeños, espero que dentro de este año, y los dos parques más grandes a través de un acuerdo con DBTU y con EH Bildu, espero que se reparen o directamente se renueven durante 2018, pero al principio. Willy. Sí, perdón. Es que esto va por turno, Sí. luego tienes otro. Willy. ¿No puedo responder? Sí, en el siguiente turno. Bueno, berezturako honik alde batetik gai honen duen mintasuna eta horregatik eman diogu bozka baietz gaur eztabaidatzeari eta bestetik gure ustez ze azterketa eta ze analiza egiten duen gertatutakoaz. Comentaba que hay que distinguir por qué sí creemos que este tema es prioritario y otra parte, cuáles hemos votado sí a que se trate hoy y no a que se trase más, y otro es el análisis que hacemos a la situación. A ver, horregatik fiskat gure hasierako bozka nolabait argitzeko. A ver, hemen aipatu da, eta zuk erantzun duzu, nolabait aurreratu zara, urte joakoetan soziak gastatu da. Gure ustez, atzerapen ez dator 2015-etik, badator 2015-tik, momentu hartan EH Bilduk aurrekontuetan, 2015-ako aurrekontuetan diru partida bat presentatu zuelako, eta diru partida hori bertan bera gelditu zen aurrekontuak ez zela plasmatu. Urtarrian, 2015-ko urtarrian berriro aurkeztu genuen, bertan bera gelditu zen, eta azken urriaren 2015-ko urrian onartu zen gure bozkarekin jasoia danik alkatetzen zauela. Comentaba que este tema no viene desde el 2015, viene desde antes. Ya en diciembre del 2014, EH Bildu, en una propuesta presupuestaria que no fue aceptada, que fue rechazada por el Pleno, ya planteaba 150.000 euros para arreglar parques. Posteriormente se presentó como modificación presupuestaria junto con otras partidas y esa fue la razón o la excusa, cada uno que valore lo que quiera, para que no fuese aprobado, que iba a varias partidas. Y, por fin, lo que tú has citado, en octubre del 2015 se acepta esta partida con nuestro voto. Fue de 200.000 en este caso, aunque sinceramente nos sentó bastante mal, porque claro, una partida que 10 meses antes nosotros la habíamos presentado, se vota no, y 10 meses después se plantea. Pero la historia no acaba aquí, y luego entraré un poco en contenidos. Desde el 2015 aquí ha pasado muchas cosas, algún arreglo se ha hecho, pero desde luego no se han hecho los arreglos equivalentes a 200.000 euros, ni mucho menos. Se ha cambiado el suelo en algunas zonas, se ha quitado, y nosotros hemos sabido las cosas, pero los 200.000 euros no se han aprobado. La justificación que se está dando ahora para aceptar esto es el gasto no puede demorarse hasta el próximo ejercicio por ser urgente y necesario su realización, según queda justificado en la memoria de la presidencia. Es el mismo argumento que se dio en octubre del 2015. El mismo. Pues claro, si en 2015 también era urgente, nosotros que ahora no es urgente. Se ha comentado. No hemos registrado, es que creemos que a veces las cosas también en las comisiones están para algo, y si no, pues no venimos y les tenemos más barato al ayuntamiento y no las cobramos. No personalmente, que no las cobramos personalmente. Ninguno cobra un duro de nosotros, sino un euro, sino para nuestro grupo político. Es decir, nosotros oficialmente en comisiones, en mayo del 2016 preguntamos, y está registrado, que cuándo se iban a acometer las obras aprobadas en octubre. Lo preguntamos en mayo del 2016. Bueno, no ha habido muchas respuestas. Y en marzo de 2017 pedimos el informe en comisión oficial y con registro, no en secretaría, pero sí en comisión oficial de registro de urbanismo, que queríamos ese informe sobre los parques. No lo tenemos. Y lo tenemos en marzo de 2017. Sí creemos que la información que se nos ha dado es mínima. Yo, si no te importa, voy a utilizar un papel tuyo, si no te importa. Bueno, aquí hay una propuesta realizada por DBTU sobre el Parque de la Ballena. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, puede ser más o menos aceptable, ¿no? Puede ser más o menos aceptable, discutible, pero hay una propuesta, digamos así, formal. También EH Bildu, sobre toda la zona del Parque de Foreguizar y la Plaza Foreguizar, presentó una propuesta también en comisión de una forma formal. Se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, pero la presentamos. Esto no es un chiste. La única documentación que tenemos y que nos está dando una comisión oficial, y muchas gracias a la persona que nos lo dio,
un concejal, es este dibujo. Este dibujo, de las obras de parques. Vamos, si de verdad alguien cree que Bildu puede avalar un gasto de 150.000 euros con esta documentación, hombre, deja mucho que desear, porque claro, el día de mañana, si ese dinero, pues, que estamos seguros al 99,9% que se va a utilizar bien, pero si no se gasta bien, si se gasta mal, si hay una dirección presupuestaria, la responsabilidad es de todos los que hemos avalado ese gasto. Y con esta documentación, desde luego, es difícil avalar ese gasto. Es muy difícil avalar este gasto. Aún así hemos votado que sí, a que se mantenga el tema. ¿Y por qué hemos votado que sí? Pues porque nos la tragamos. Ya sé que suena muy mal. Creemos que hay que dar paso a que se hagan de una, me voy a ahorrar la palabra despectiva, de una vez estas obras. No queremos que se atrase más. No queremos que se atrase más, que se hagan ya. Lo empezamos en el 2014, nos lo votaron en contra, por emplear un término suave. A ver, no lo queremos atrasar más, que se haga. Sopela necesita esas obras. Y aunque nos traguemos mucha mala leche, mucha mala baba, nos vamos a abstener posibilitando que este punto se haga adelante. Por cierto, perdona, se me había olvidado tantas hojas. Tenemos un acuerdo presupuestario que dice la partida presupuestaria, y esto está firmado, que desde el 2015 está indicada para esta función, se utilizará en el 2017. No es aceptable que esa partida no se ejecute por más tiempo. Las zonas de juego a cubrir y mejorar serán acordadas en comisiones informativas y se tendrá en cuenta la opinión de padres y madres. Abramos un tupido velo sobre ese trabajo de 150 encuestas, la opinión de padres y madres para que elijan la cubierta y de los niños y niñas para que elijan los huevos. Eso está firmado, por nosotros, con vosotros. Esperemos que se llegue a cabo. Lo que está firmado concretamente no es que se tratará en comisiones, sino que se tratará... ¿Es esto? Sí, pero copiado. Sí, se tratará en comisión creada por los grupos que firmaron el acuerdo. Bueno, pone comisiones informativas. No vamos a discutir el acuerdo, no vamos a la letra, pero pone... Por otro lado, pero pone comisiones informativas. Efectivamente, esto viene desde 2014, como tú bien has dicho, en aquel momento nos aprobó, porque esta parte que todos entendíamos y en aquel momento les dijimos que eran importantes y necesarias, venían además con otras partidas que se entendían que no eran necesarias o no se estaba de acuerdo, y se solicitó hasta en 2 ocasiones que se llevase eso a votación de manera separada y que lo apoyaríamos. Que es un matiz también importante. No obstante, claro, que agradecemos que vosotros también tengáis preocupación por los parques y posibilitéis esto, porque todo lo que sea trabajo conjunto entre diferentes partidos, pues yo creo que es bueno para el ayuntamiento y para el municipio. Y en este caso creo que estamos trabajando 3 grupos en este tema, que lógicamente no acelera las cosas, sino llegar a acuerdos entre diferentes, lo que hace es que el ritmo sea un poco más pausado, pero entendemos que al final el resultado será mejor y estoy seguro que los 3 grupos lo entendemos. Quien en estos momentos de la JPNV está gestionando este tema de manera más directa son Belén Urrieta y Nayara Ibarzabal. No sé si Nayara quería apuntar alguna cosa. Quiero aclarar para que se sepa todo el mundo la situación en la que estamos ahora mismo. Bueno, desde julio de este año, mi tarea en este ayuntamiento básicamente está dirigida a parques. Lo primero que hicimos, nada más comenzar, fue restaurar el Parque de la Ballena, ponerle sus suelos porque no estaban en condiciones, cambiamos los columpios, bueno, lo acometimos. El fin era poner en condiciones lo que estaba y luego presentamos una infografía donde se completaba, digamos, esa propuesta. En esa infografía se completaba con una tirolina, otro juego con un pavimento, una pista multideporte y para hacer deporte de los chavales mayores, un street workout, una parte del rocódromo. A lo que Willy te referías cuando has dicho la propuesta de Betú, no es la propuesta de Betú, es la propuesta que presentamos en su momento. En una de las reuniones que tuve con John, le presentamos ese dibujo de Betú y él hacía unas aportaciones a esa propuesta que nosotros habíamos hecho. Pues igual eliminar parte de la solera. Entonces ahí, cuando ya teníamos un proyecto, llegábamos a la Bellena, que complementaba la parte de mantenimiento realizado, fue cuando paramos y empezamos a hablar, pues a ver, hasta llegar a un proyecto conjunto.
De hecho, ese columpio que está en esa propuesta se modificó y ahora se va a hacer una zona más cerrada. Bueno, no estaba hablando. Este mismo lunes tenemos una reunión ya para presentar el final, porque para que ya se empiece a ver la luz, por fin, en este tema, el parque de Artaza, como bien ha sido publicado, ya han salido los pliegos, las empresas ya han presentado las ofertas, la tercera nos ha llamado diciendo que mañana mismo la presentará. Entonces, para finales de octubre, me atrevería a decir, el parque de Artaza estará hecho. Hecho quiere decir, tendrá un juego nuevo, porque el que está no se puede ni recuperar ni nada, al estilo de los que hay en la bajo cubierta del Gango, por si alguno sabe, en la zona del ambulatorio. Tendrá 2 columpios y tendrá una trepa. También vamos a aprovechar que toda la solera del suelo es redonda, porque ahora está hecho un cuadrado con unas losetas sueltas, entonces se pavimentará. Básicamente están cerrados también el parque de Guernica y el parque de la Ballena, y pues con lo cual los pliegos se presentarán la semana que viene aproximadamente, ya con las especificaciones técnicas. Esto quiere decir que únicamente faltaría trámite administrativo para ejecutar también la Ballena y Guernica. Antes de final de año tendríamos Artaza, la Ballena y Guernica. Para la semana que viene, también otro de los puntos que tenemos sobre la mesa con el Grupo Municipal de Betú es también presentar las propuestas para Sopelmar, Lizarre, Urbicheta. Sopelmar, Lizarre, Urbicheta y Recagana. Con lo cual, la razón de cerrar un proyecto que se ejecute ya, cerrar otro proyecto, no hacerlos todos a la vez, es porque queremos que sea secuencial. El último de todos va a ser Jaureguizar. ¿Por qué? Porque tiene una obra tremendísima. Entonces, yo que soy usuaria del parque, me atrevería a decir casi la mayor usuaria del parque de este pueblo, lo que queremos es dónde vamos a estar si Jaureguizar está en obras. Por lo cual, Artaza va a estar, bueno, muy bien, voy a decir porque es verdad. La Ballena va a estar muy bien y Guernica va a estar muy bien, antes de acometer Jaureguizar. ¿Por qué? Jaureguizar sí estamos viendo el proyecto que presentó Bildu en la legislatura anterior, diferentes propuestas que nos ha traído el grupo de Betú, muchas amachus de los parques, que a John le enseña muchas veces WhatsApps que nos mandan, porque yo digo, a todas las ideas que se os ocurra, decirnos. Digo, desde julio es verdad que el único fin que tenemos es que los parques estén ya, y es lo que se va a ver, porque es un 1 de julio, ya se ha empezado a ver en la Ballena, Artaza a final de este mes va a estar hecho, de octubre, y los parques pequeños, digamos, no es diciembre, va a ser enero, pero vamos, secuencialmente se van a acometer todas las obras. La fecha que teníamos para cerrar Jaureguizar todavía, es verdad que yo una vez llamé a Irache para hablar de Jaureguizar, porque en un principio queríamos abordar todos, pero luego, viendo lo potente que es este proyecto, dijimos, vamos a abordar todos los pequeños, ese lo hemos dejado para el final, entonces en 2 semanas o así, con un plazo de mes y pico, también se abordará. Yo creo que contamos. Específicas con Ayala. Yo creo que es información bastante detallada. Por eso, todos hablar, ¿no? Segunda vuelta. Juanchu, Teresa, John, Manuela. Sí, bueno, la sensación que tengo es como que yo no me entero de lo que pasa en estos parques, ¿no? Y sí que me entero, ¿eh? O sea, he visitado todos los parques, hemos sacado fotografías y no hay uno que se libre. O sea, vivo en este pueblo, paseo por los parques, hablo con las madres y miro mucho a los niños y desde luego no hay un parque que se libre. O sea, están todos hechos un desastre. Manuela. Por eso, precisamente, como los parques no están como a todos nos gustaría, se van a cometer todas estas obras. Willy. Bildu egin duen interbentzioa, bueno, bai, kritikatu dugu gertatutako, baina uste dugu neko ziurrak eta lasaiek izan garela, eta egin dugu historiaren balorazio bat, besterik gabe, eta data guztiz ere gure baietza eman dugu hor debatitzari, eta esan dut aztentzun garela aurrera irten dadin. En la intervención que ha hecho Bildu, creemos que ha sido bastante comedidos, hemos sido bastante comedidos, hemos hecho un repaso a la historia con la que creemos que desde luego se ha caído bastante. Pero bueno, así hemos votado para que esto se decida hoy y encima hemos dicho que nos vamos a abstener. Pero sinceramente, la última intervención de Nayara ha dado mucha información, pero nos ha enfadado mucho. Nos ha enfadado mucho. Tranquilo, el mes que viene ahórrense todos los euros de la Comisión de Urbanismo porque no venimos. Por favor, esto
¿Para qué está la Comisión de Urbanismo de hace una semana que nos tenemos que entrar en un pleno? ¿Qué pasa? Y voy a subir el tono. ¿Esto es electoralismo? Que como ha habido protestas, que como ha habido enfados de la gente, entonces ha guardado la información y de repente le echamos todo un pleno para que la gente la escuche. Porque hasta ahora todo eso no se nos ha dicho. No se nos ha dicho. No lo sabemos. No lo sabíamos. ¿Se ha gastado algo en parque? Sí que se ha gastado algo en parque, pero no los 300.000 euros. No se ha gastado. No se ha gastado, y repito, hemos hecho una intervención bastante suave, que ha sido incapacidad para gestionar esos 200.000 euros. Electoralismo, pues lo que hemos hecho en el 2018 al año vista de las elecciones. Ha habido un problema especial realmente concreto, pero entonces lo que ha habido ha sido ocultación de información a la oposición porque no saben por qué se ha retrasado eso. Hombre, no, esta información no se da. Hombre, se puede dar en pleno, pero es que los concejales lo tenemos que saber. Y lo tenemos que saber con anterioridad, para saber exactamente qué vamos a valorar, qué vamos a votar, y no. Es que eso no se ha dado, es que tú has dado esta explicación, pero ese dibujo, y que te lo agradecemos personalmente porque nos diste ese dibujo de papel, poquito de papel, chapo, pero bueno, se lo digo con cariño, que no me entres en el cómic del dibujo, que es lo de menos. Lo agradecemos porque es lo único que se nos ha dado. Joder, no se nos ha contado todo esto, se nos ha hecho el dibujo y esa información no la tenemos. No tenemos ni la infografía, no tenemos el estudio, no tenemos nada. Y aún así estamos dando el voto de confianza que eso salga adelante, pero por lo menos que no nos eche el chorreo. Que no nos eche diciendo, no, que lo hacemos muy bien. No, en 2 años no se ha hecho nada. Y se va a hacer a un año vista tras elecciones, y eso es electoralismo o incapacidad. O como dice el público, que decida la gente que es incapacidad o electoralismo. Aún así, nos vamos a tener para que salga. Pues no es ni electoralismo, ni incapacidad. Se ha venido trabajando desde el verano en esto, incluso creo que ha habido una reunión con Irache para la parte de Jaureguitza, que es lo que tenemos firmado en nuestro acuerdo presupuestario, lo que está firmado en el acuerdo presupuestario. Pero la reunión no fue para Jaureguitza, fue para hablar de parques, ¿cierto o no? ¿Yo me entiendo? Sí, de hecho, yo creo que en mi intervención he dicho que en esa reunión, como la fecha límite era 15 de septiembre, vamos a hablar de Jaureguitza. Dado que se van a ejecutar todos antes, posponiendo Jaureguitza, por eso no votaron la reunión. Por lo tanto, no es electoralismo porque de hecho se van a ejecutar en 2017, no en el 2018, es decir, a 2 años casi vista de las elecciones, con lo cual dudo que eso tenga un efecto significativo en las elecciones del 2019, que no sé si los partidos están ya pensando en ellas, nosotros todavía nos quedan 2 años de gobernar este ayuntamiento y de intentar mejorar este pueblo con vuestra ayuda, que por otro lado agradecemos. ¿Vale? Honekin, puntu hau boskatzera pasatuko gara, beraz, puntu hau onartzearen aldeko bozkak. Kontrakoa? Abstentzioak? Beraz, puntu hau onartutzat emoten da. Barkatuko didazue, ze pleno hasi baino lehen esan behar nun, baina bueno, ez naz konturatu, 6. puntua gai ordenetik aterako da. Vale? 6. puntua gai ordenetik ateratzearen arrazoia da EH Bildu taldearekin akordio batetara heldu garela, hau da Zaborren inguruko tasaren puntua, akordio hori izan da, tasa horiek bertan bera ez, dauden bezala ustea, beraz proposatzen zana bozkatzea eta hau zentzurik eta puntua beraz berrizten da, zer ez da inongo moldaketarik egingo puntu hortan eta 6. puntua gai ordenetik ateratzen. Pasatzen, bai bat. Beste komentari bat zergatik hori. Bueno, bai, alaxe da, duda akordio batera, eta bueno, guk komisioan batzorrean esandakoa aintzat hartu da, eta zentzorretan batztasun batera heldu gara. Comentaba que sí es cierto que se ha dado un acuerdo, en la propuesta originaria había una subida de las tasas de la basura de un 1%, no es una subida excesiva, sinceramente no lo es, pero nosotros propusimos que esa subida no se ejecutara, se mantuviese la tasa actual. Por 2 razones, no porque estamos contra la subida de los impuestos, creemos que los impuestos y luego que los servicios hay que subirlos a veces, hay que decir cosas políticamente no correctas, pero creemos que los impuestos a veces hay que subirlos. Pero en este caso no veíamos conveniente por 2 razones. La primera,
porque durante todo este año ha habido muchas críticas con el servicio de limpieza del pueblo, aunque en los últimos meses ha cambiado la empresa y demás, ha habido muchas críticas, entonces nos parecía un poco surrealista, un servicio muy criticado por la gente, subirle la tasa. Y por otra parte, porque creemos, y en eso trabajamos también antes de la legislatura, que hay que fomentar el reciclaje. No sé si se sabe que cuando vas al reciclaje hay una tasa de reposición que también se nos paga por lo reciclado y que es una forma también de que invierta un dinero en el ayuntamiento. Entonces, bueno, nuestra propuesta se ha aceptado no subir la tasa y por eso nos aceptó. Pues si antes ya hablado enfadado, ahora en este punto aceptamos la propuesta. Bueno, nuestra. No. O sea, yo distingo muy bien lo personal de lo político. El dugara, beraz hori gastatzen da, puntualizazio txiki bat, y esto también por quitar un poco de responsabilidad al ayuntamiento sobre los problemas con la recogida de residuos que hubo, y lo siento por la mancomunidad, era la recogida problemática era la que llevaba la mancomunidad, no la que llevaba el ayuntamiento. No obstante, este automóvil ha sido objeto de polémica. El análisis que hemos hecho es que se puede mantener una tasa de cobertura del servicio más que razonable con esto y nos pareció bien la propuesta que nos hizo HB. Laugarren puntura paso egiten gara. Emilio. Laugarren puntua. Hiriburren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldaketaren onarpena balegokie. Punto número 4. Aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Emilio. Bueno, como ya se ha dado a la comisión, se trata de la modificación de la ordenanza fiscal de la reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que fue explicado por la técnica interventora del ayuntamiento como técnica y entendida en estos temas. Eskerrik asko, Emilio, Antzu, sozializateko, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Bueno, beti tokatzen zait, nik uste bere publikoa behar dela salpen txiki bat. Bai, egia da, orokorrean mantentzen da, iazko egoera bera, ez da inolako aldaketarik, bakarrik egiten da, gehikuntza bat, azken bola benetan sortu den egoera berri baten aurrean. Hainbat etxe, bere momentuak prezio bat izan zuten, eta gaur egun salmentan, galdu dute bere balorea beraz, nolabait izateko, plusbalia bombardean, gutxi balia bat egon da, eta duen hori da, ategian sartuko den azal berria. Comentaba, bueno, pues a veces todas las explicaciones, y no somos el tipo de gobierno, pero el público merece también una explicación. La normativa se mantiene igual que antes, no hay ningún cambio, simplemente que hay una situación nueva, que creo que todos la conocemos, que antes todas las viviendas tenían plusvalía, pero ahora se ha dado el caso de mucha gente que compró el piso en un precio y ahora lo vende en un precio inferior, entonces no se está de plusvalía. Entonces contemplar esa situación, que es lo que es la única modificación lógica que se está dando. Entonces vamos a votar que sí, realmente. Will lo explicó perfectamente, voy a evitar el equipo gobierno. Yo creo que nos ahorramos la segunda vuelta, ¿no? Honekin batera, bozka emotera pasatuko gara, beraz puntuaren aldeko bozkak. Hau batez onartuta gelditzen da. Bosgarren puntura pasatzen gara. Bosgarren puntua. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldaketaren onarpena balegokie. Punto número 5. Aprobación, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Todos los grupos tenéis la propuesta. Al final es una enmienda sobre la propuesta presentada anteriormente que han firmado todos los grupos excepto finalmente de Betú, por lo tanto Emilio puedes explicarla. Bueno, se ganó la comisión y bueno, se llevó unos acuerdos con el coeficiente a aplicar a los diferentes tramos de cableos fiscales de los vehículos
Entonces, de la propuesta inicial, los dos primeros tramos, desde los caballos fiscales desde 8 hasta 11,19 caballos, que proponíamos un 2,15, pues van a ser igual, se acerca al 2,15. En el tramo de 12 a 13,99 caballos fiscales se deja como está, en el 2,36,36. Y en el resto, los tres siguientes tramos, que son de 14 hasta 15,99, sería del 2,36,36 pasaría al 2,4, de 16 a 19,99, de 2,36,36 pasaría a 2,45, y de 20 caballos fiscales en adelante, del 2,36,36 al 2,50. En el resto de vehículos, autobuses, camiones, tractores, etcétera, se mantiene se acerca al 2,15 del 2,10 que había en el año 2017. Es que Ricardo Emilio es un lío, no sé. Al final, para que la gente os hagáis una idea, Diputación establece, digamos, un precio en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que es algo fijo, y los municipios podemos establecer un multiplicador sobre ese precio dependiendo de lo que entendamos que es más oportuno en cuanto a progresividad fiscal. En este municipio entendemos que lo natural en progresividad fiscal es que los coches que son más potentes, que normalmente guardan una correlación con su precio y normalmente con el poder adquisitivo de las personas que los adquieren, entendemos que siguiendo lo natural, que es que quien más tiene más aporte a la sociedad, pues la modificación va en ese sentido. Nosotros habíamos propuesto una subida, desde H.Bildu nos proponen una subida algo superior, nos parece bien en aras al acuerdo y entendemos que va con la filosofía que tiene EAJ-PNV, que es efectivamente que quien más tiene, más aporte para el sostenimiento de los servicios públicos. O sea que con el exceso se les hace Juanchu. Teresa. ¿John? En la cuartera Sopela hemos intentado analizar el procedimiento para calcular el impuesto de vehículos de tracción mecánica, de dónde procede y ver la manera de que sea lo más justo y progresivo posible. Ya hicimos un análisis en el anterior acuerdo que hubo para ir modificando los coeficientes que se venían aplicando históricamente en Sopela, que pues, al final todos entendimos que eran injustos, puesto que se penalizaba precisamente por coeficiente a los vehículos menos potentes, vamos a llamarlos así, y sin embargo se aplicaba un coeficiente muy inferior al que entendíamos todos que sería lo justo, que correspondería a los vehículos con mayor potencia fiscal, que podríamos asimilar quizás a mayor precio o de más alta gama. Nosotros nos sentimos más cómodos con la propuesta inicial del equipo de gobierno, puesto que la subida que se plantea para los dos primeros tramos es insignificante y se había corregido de alguna manera los coeficientes de todo el resto de tramos, igualándolos. Seguirían pagando más los vehículos de mayor potencia fiscal, porque esa era la base sobre la que actuaba el coeficiente multiplicador. Para que nos entendamos, estamos hablando que desde el torno de los 20 y pico euros que pagaría el primer tramo, pues llegamos al final con la propuesta que se ha presentado por la aportación de H.Bildu, pues a más de 300 euros para el último tramo. Eso supone una subida de más del 12% para el tercer tramo, más del 14% para el quinto tramo y más del 16% para el último tramo. Independientemente de que se pueda considerar en un momento que habría que subir esos porcentajes, lo que en el anterior acuerdo se habló era de que se hiciera de manera escalonada. Cada año quizás se pudiera ir subiendo en una determinada proporción y no de golpe. Por eso nosotros entendemos más proporcionada la propuesta inicial. Vamos a permitir que esta se apruebe con nuestra abstención, sobre todo porque agradecemos al equipo de gobierno
que ha tenido en cuenta, luego se estudiará posteriormente, ha tenido en cuenta un estudio que hemos presentado, una aportación, en la cual lo que nos parece a nosotros sustancial, más que el importe concreto del impuesto de vehículos en cada tramo, es lo que el capítulo que habla de bonificaciones y exenciones, en el cual sí que entendíamos que había una serie de, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, injusticia social o agravios comparativos que deberían ser corregidos. Y básicamente lo que hacemos es, antes las bonificaciones y exenciones, la mayoría se concedían simplemente por estar en uno de los supuestos contemplados, pero no tenían en cuenta en ningún caso los ingresos del sujeto pasivo o de la unidad familiar de la que se trate. Entonces, en la propuesta que se ha aceptado estudiar para votación posterior, precisamente se incorporan en todas las bonificaciones y exenciones el concepto de los ingresos de la unidad familiar, para escalonar lo más equitativamente posible esas bonificaciones y exenciones. Por lo tanto, permitiremos la aprobación con nuestra abstención. Es que recasco. Manuela. Sí, nos parece justa y que equilibra. Vamos a votar que sí. Bueno, Piskat harrituta lehen egon den intervenzioarekin, bilduk igo du koefiziente honek eta jendea horrendeko du 330 euros. Zer gaiztoa gare, bai txarra gaiztoa garela. Bueno, expliquemos, Bildu ha pedido dentro de esa progresividad, dentro de esa equidad de los impuestos, la subida de los 3 tramos superiores. Estos 3 tramos superiores de automóviles, para todos los que tenéis coches, llega justito, no sobrepasa el 10% de todos los automovilistas Opel. Porque la gran mayoría pagamos 142 euros los del tercer grupo, no 300 y pico. O sea, el 80% de la gente, o el 90%, paga, el 90% de la gente de Sopela paga de 142 euros para abajo el impuesto de automóvil. Solamente es un 10%. Y estos que pagan el 330 euros con 55 céntimos, para ser exactos, no llegan ni al 1% de automóviles de Sopela, que no sé ni cuáles son. Porque vamos, ni cuáles son esos automóviles. A ver, pues es una equidad y nos parece justo, fue nuestra propuesta, y poco a poco subir. Sí, es que la Diputación de Vizcaya, y corregirme los técnicos, perdona que abuse de ti, creo que nos da permiso para subir hasta el 3%, hasta un coeficiente del 3%. Vamos subiendo poco a poco, hemos subido al 2,5%. Tranquilo, al año que viene estos coches pediremos algo más. O sea, es que estamos hablando del 0,5% de automóviles de Sopela. Alguno ya me gustaría saber cuál es, porque yo no sé ni cuáles son. Me lo chivas algún día. Que creemos que es un impuesto lógico, porque el 90% de la gente paga de 142 euros para abajo. Bien, no sé si es necesario la segunda vuelta, yo creo que estamos de acuerdo. Pasamos a votar, si os parece. Bueno, votamos la enmienda, que este es el procedimiento de siempre. Ahora votamos la enmienda y después ya votamos. Entonces, votos a favor de la enmienda. En contra. Abstención. Perfecto. Bien, pues la enmienda queda aprobada y ahora votaríamos el texto enmendado, que no sé si es necesario porque yo creo que ya hemos debatido, básicamente se refiere a esto. Si os parece pasamos a votación directamente también. Vale, pues votos a favor del texto enmendado. En contra. Abstenciones. Vale. Punto a Boeret. Con Artutzak zazpigaren puntura pasatzen gara. Zazpigarren puntua, bake epaile titularra eta ordezkoari dagokion expediente hasiera. Punto número 7, inicio expediente, propuesta, juez, jueza de paz, titular y sustituto, sustituta. Según nos indica el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, mediante un escrito, finaliza próximamente el periodo para el cual fue elegido el actual juez de paz y nos insta a que iniciemos
el nuevo proceso para nombrar un nuevo juez de paz por otros 4 años. Por tanto, esto es una decisión que tiene que tomar el Pleno y se abre, por tanto, el periodo de presentación de solicitudes para todos aquellos aspirantes a ocupar ese puesto. El periodo para presentar esas solicitudes será de 20 días naturales a partir del día en que se publique el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de Vizcaya. Está aprobado ya con esa publicación también el modelo normalizado para presentar las solicitudes. El siguiente paso sería remitir el anuncio al boletín y asimismo al tablón de dictos del Ayuntamiento del Juzgado de Paz de Sopela y al magistrado juez decano de los juzgados de derecho para que lo publiquen. Y por último, una vez finalizado el periodo de exposición al público, se pasarían las solicitudes a la Comisión Informativa de Recursos Humanos de este Ayuntamiento y en ella se dictaminaría sobre las candidaturas recibidas. Por tanto, bueno, pues, en este momento lo que estamos haciendo es iniciar este procedimiento y es lo que traemos a su aprobación. No sé ni si requiere debate. Pasatzen gara bozkatzera zuzenean. Jakados. Puntu honen aldeko bozkak. Puntua hau batez onartutzat ateratzen. 8. puntua. 8. puntua. 8.1 egikaritzen unitateko P2.4 lur satirako barne berrikuntzako plan bereziaren aldaketa. 6. Familia bakarreko etxebizitza multzokatuaren erabilera onargarri gisa sartzeko. Behin betiko onarpena. Punto número 8. Aprobación definitiva de la modificación si procede del 6º Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 8.1 para la parcela P5.4 para la inclusión como uso admisible del uso de vivienda unifamiliar agrupada. Félix, ustedes. Bueno, este asunto fue dictaminado en la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Obras y Servicios. Lo que se trae a pleno para su aprobación es una modificación, la modificación 6ª de la parcela P5.4 y la unidad de ejecución 8.1, que al final lo que se permite con eso es el uso de una vivienda unifamiliar agrupada. Es la aprobación. Hemos hecho ya varias modificaciones como esta y todas son exactamente iguales, porque es una forma de construcción que no está en principio prevista en el plan, pero que tanto a los técnicos como al ayuntamiento les gusta como para el desarrollo de este plan viene muy apropiadas. Entonces ya se hizo la aprobación inicial a finales del mes de junio y en el periodo de exposición pública no ha habido alegación ninguna, por lo tanto se trae a aprobación definitiva este plan. Y esker, Feliz norbait aizo zer esan gura dau. Ez, bozkatzera pasatzen gara zuzenean honetan ere, puntu hau onartzearen aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. 8. puntua onartutzat ematen da. Adibide sustapen eta kontrola talera pasatzen gara honen bestez, eta 9. puntua. 9. puntua, presazko mozioak halakorik bada. Punto número 9, mociones de urgencias si las hubiera. Norbaitek presazko mozioen eman dauka, pasatzen gara 10. puntua. 10. puntua, berri ematea, baina, deialdi honetako erantzkinean agertzen diren alkatetza dekretuak. Punto número 10. Daciones de cuenta de los decretos de alcaldía relacionados en el anexo de esta convocatoria. Eskerrik asko, norbaitek galderaren bat. Ez? 11. puntura pasatzen gara. 11. puntua. Erregu, galdera eta mozio ez erabakitzaileak. Mozio ez erabakigarriak Sopelako EH Bildu talde politikoak aurkeztutako mozio ez erabakigarria gaia
Kataluniarekin bat, demokraziarekin bat, independencia. Punto número 11, ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Mociones no resolutivas, moción presentada por el Grupo Político Municipal Sopelako EH Bildu, que lleva como título Con Cataluña, con la democracia independiente. Eskerrik asko, honen inguruan emendakinak aurkeztuta dauz ere, ez dakit Juantxo, azkenean zuek aurkeztutakoa mantendu nahi duzuten edo eduko duzuten. Retiráis? Vale. Orduan, debetu taldeak aurkeztutako emendakina debatitzera pasatuko gara. Beraz, lehenengo eta behin, nion, emendakina mesedez. Democracia Sopela presentó una enmienda de sustitución a la moción presentada por el grupo de EH Bildu, una enmienda que ha sido comunicada a todos los portavoces, cuyo contenido en la propuesta de acuerdo es el siguiente. El Ayuntamiento de Sopela manifiesta su alarma y rechazo a la intervención por la vía de los hechos de la autonomía catalana y a la operación policial llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con registros y detenciones de responsables legítimos de la Generalitat. 2. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno de España a desistir en su estrategia limitadora de libertades básicas y fundamentales, contraria a los principios de la democracia. 3. El Ayuntamiento de Sopela reafirma su compromiso con los principios democráticos básicos y fundamentales, mostrando su solidaridad con todo el pueblo de Cataluña y con todas las personas e instituciones que padezcan o puedan padecer represión política o antidemocrática por parte del Gobierno de España. 4. El Ayuntamiento de Sopela insta al Gobierno de España a poner en marcha mecanismos de negociación política que posibiliten con todas las garantías la expresión de la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. El contenido de esta enmienda está fundamentalmente basado en una moción acordada por PNV, Podemos y EH Bildu en el Parlamento Vasco. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Beraz, zure puntuaren inguruko eztabaidatzea egingo dugu orain. Leire, mesedez. Bueno, barkatu, igual, txikienetik. Juantxu. Suscribimos mucho de lo que ha comentado Jon, pero pensamos que la moción de EH Bildu es una moción mucho más comprometida con la situación que está en Cataluña. Por lo tanto, preferimos que salga adelante la de EH. Teresa. Esta propuesta que nos hace el BTU en principio había nacido como una declaración institucional en el Parlamento, declaración que no vio la luz porque se necesitaba que se aprobara por unanimidad y así no fue. Y la propuesta que se nos hace desde BTU, salvo que cambia un par de palabras, es muy similar al del Parlamento, a la que nosotros estamos en contra. No voy a referirme a los argumentos, no voy a dar en los argumentos porque son de sobra conocidos, solo unas pinceladas y decir que concretamente en esta propuesta que se nos hace desde el BTU echamos a faltar expresamente que no se habla de las coacciones y amenazas que han sufrido alcaldes y funcionarios que no son nacionalistas y no han considerado oportuno ni legal participar en este proceso. Sobre la moción inicial que presenta EH Bildu, si va a haber un turno de debate, hablaremos. Bueno, como sabéis, si se acepta la enmienda, que es a la totalidad, ya directamente no se debate la otra, entonces no sé si habrá turno de debate. En cualquier caso, solo quiero añadir un momento que quiero manifestar y reiterar la declaración que han hecho los alcaldes socialistas de Cataluña, que está para todos conocida en la web y la compartimos naturalmente con ellos. Y en principio, esto. Manuela. Sí, bueno, nosotros
la moción de DBTU nos parece que queda bien y entonces no nos parece que incluso es que no menciona ni la palabra referéndum. Entonces es una moción light. Se vamos a votar en contra. Eskerrik asko, Manuela. Uli. Gaiari lotu baino lehen guk egia esateko gustatuko litzaiguke enmienda biak eztabaidatzea, norberak bere bozkak irabaztea, eta kitxo, egia esateko nahiko gogorra egiten zaigu una enmienda de sustitución, zuena puerta eta gurea eztabaidatzen dugu. Ez da hemengo sistema normal, un mínimo de cordialidad entre nosotros. Nos parece que lo más lógico sería una enmienda, discutimos las dos, como se han discutido otras veces, cada una tiene sus votos, saldrá, no saldrá, pero podemos debatir sobre todos los temas. No, aquí se plantea una que puede tener más o menos votos, pero si sale esa, ya de la nuestra y todos los temas que nosotros planteamos, no se discute. Un mínimo de, no sé, cordialidad, por no emplear otra palabra, o de fair play, nos habría gustado, nos habría gustado. Desde luego nosotros no vamos a votar por esta enmienda de sustitución y si se podría discutir las dos, pues alegramos, pero bueno, eso no está en nuestras manos. Desde luego no vamos a apoyar en absoluto la enmienda que ha presentado DBTU. No por las formas, que una vez más no nos hace gracia, pero creemos que sin entrar en el debate, que esperamos entrar luego posteriormente, esta moción deja fuera, muestra su solidaridad con Cataluña, pero deja fuera del debate la legitimidad del Parlamento catalán para convocar un referéndum, deja fuera del debate la legitimidad de la ciudadanía para construir su futuro, deja fuera del debate el apoyo a los procesos políticos basados en la libre voluntad de los ciudadanos, deja incluso fuera del debate que en Sopela hagamos una muestra pública de que estamos a favor de este proceso poniendo de estelada, o sea, hasta eso deja, incluso deja fuera del debate que se lo comuniquemos a la prensa, que se lo comuniquemos a la Generalitat y que nada, parece que es una moción tomada en la clandestinidad de este despacho que no se tiene por qué enterar nadie. Todo eso está fuera del debate. Pues claro, nos olvidamos, sí, de acuerdo, vamos a Cataluña, pero que no se entere nadie. Porque todo eso está fuera del debate. Nosotros nos parece una moción realmente cortísima, cortísima. Y sí es cierto que esto se basa en un intento de declaración institucional. A ver, pero no me pongo mucho las comedinas. La declaración institucional fue por lo que pasó el día 20 y está referido al acto concreto del día 20, que fue, bueno, la famosa cuando detuvieron a no sé cuántos cargos de la Generalitat, mandaron citar y demás. Se refiere solamente a eso, no al proceso catalán en su totalidad, por lo cual nos parece totalmente parcial. Y esta declaración, que no llega a ser institucional, responde a un momento concreto. Si Teresa ha comentado que había cosas fuera, yo veo, que no compartimos, claro, pero yo veo muchísimas más fuera. Nosotros primero pediríamos, si se puede, que se desbatan las dos mociones, que gane la que gane, y se ganan las dos, si no gana ninguna, pues mira, igual no tenemos que hacer mirar en el médico, si no gana ninguna, pero hombre, podemos debatir de todo. Vamos a votar que no, aquí está esa sustituta de la nuestra, claro. Bien, esto no se trata de que sea ganador, es decir, el mecanismo es ese, cuando hay, porque no son dos, es que, perdón, el concepto no es ese, no hay dos enmiendas o no hay dos mociones, es decir, hay una moción y hay una enmienda a la totalidad. Jamás se ha hecho como tú dices, es decir, cuando hay una enmienda a la totalidad, se debate la enmienda y si la enmienda es aprobada, el texto de esa enmienda sustituye al texto anterior. Punto. Y cuando la enmienda es una enmienda parcial, la enmienda parcial se incorpora al texto original. Por lo tanto, no es cierto que siempre se haya debatido como mencionabas. Tampoco tengo ningún problema en que si sale adelante la enmienda a la totalidad y decae vuestra moción, que en el turno de ruegos y preguntas lo consideréis oportuno y queréis comentarlo, yo voy a dejar comentarlo. Es decir, no hay pegas, pero no dentro del punto porque el orden es ese. Entonces ya no lo puedo saltar. No, somos conscientes de que el orden es eso, por eso nos ha sentado tan mal. Ya sabemos que es eso, pero a ver, sobre temas concretos, concretamente la moción llamada Mandela, los decretos Mandela, no sé qué, hubo 3 mociones distintas, se discutieron las 3, cada grupo defendió la suya. Sobre la RGI, en el último año hubo 3, incluso nosotros quitamos la nuestra con una local debate, pero había 3 mociones. O sea, no era, claro, fue un poco el fair play, no era la totalidad. Pero bueno, nosotros presentamos la nuestra y la quitamos. Incluso, y que me corrija, no sé si en Ayala, no sé si sobre el 8 de marzo o el 25 de noviembre también hubo 2 o 3 mociones, pues porque cada grupo quería hacer sus puntualizaciones y nos debatimos y sacamos, y ha habido mociones. Ya sé que este procedimiento es el que, si gana esta, burra nuestra.
pero que esa posibilidad de debate, a verlo, ahí lo posible. Por lo menos en esos tres casos, a memoria y a bote pronto, claro, el procedimiento no ha sido este. Hemos presentado nuestras mociones y hemos debatido. Aquí el procedimiento es a la totalidad. Y Sí, ya lo sé. que yo luego, Que ya lo sé. si sale, pues os permitiré, contaré la palabra a las opiniones de todos y preguntas. Vamos a ver, es una pregunta por el tema del procedimiento al que se ha solucionado. Al margen de que podría ocurrir que pase la moción, o sea, la enmienda, ¿tiene el público derecho a conocer la enmienda que se sustituye? ¿A leerla y a conocerla por lo menos? El grupo se la puede dar al público, pero no es un objeto de debate del pleno. Sí, pero al menos leer la moción. Lo que acabo de decir, Juancho, es que si decae, y por el tema que es, entiendo que es un tema que levanta pasiones y susceptibilidades, en el turno de robos y preguntas permitiré que el grupo comente, la explique, etcétera. Lo que no habrá luego será debate, pero sí se permitirá. Pues con esto, si os parece, va a decir algo de Decano. Empiezo que presenta el Grupo Municipal de Normatera Sopela dando nuestro apoyo. Nosotros, entendiendo que surge de un hecho concreto al que hacía referencia Willy, en él sí se menciona Cataluña o la autonomía de Cataluña está siendo suspendida mediante la intervención de las cuentas de la Generalitat y la intervención que se está ejerciendo sobre los Mossos d'Esquadra. Sí se menciona también que la democracia en Cataluña está cuestionada debido a que se están vulnerando derechos civiles y políticos y debido a que se están vulnerando las libertades democráticas de la sociedad catalana. Nuestro grupo se solidariza, como no, con la sociedad catalana y con esta enmienda que presenta de BTU nos reafirmamos en el compromiso que tenemos con todos los principios democráticos. Mostramos la solidaridad, como digo, con el pueblo catalán. Reconocemos que el pueblo catalán está sufriendo una represión política por parte del Estado. Entonces, sí es una declaración o una moción completa y cuenta con nuestro apoyo. En parte también porque en la vuestra estáis instando al Ayuntamiento a apoyar un acto que está declarado ilegal y el Ayuntamiento como institución no puede permitirse realizar o apoyar un acto que sabemos que a día de hoy y desgraciadamente es un acto ilegal, con lo cual nuestro grupo apoyará la enmienda y no hará lo propio con el texto que habéis propuesto. Pasamos al segundo turno. John, Manchu, Teresa. Sí, bueno, ya que Leire ha hecho referencia a la enmienda a la propuesta inicial de Bildu, bueno, pues yo también esa propuesta. Al principio pensaba hacerlo en el segundo turno de debate, pero si no estuviera, pero bueno. Venga, sobre ese pues tema. sin dilación, por favor. ¿Perdona? Sin dilación. Bueno, sobre la propuesta que hace H. Bildu, decir que, bueno, los socialistas nos acordamos no solo de una parte de los catalanes, nos acordamos de todos, de los que son nacionalistas y que no nacionalistas, porque todos tienen en peligro sus derechos civiles y sociales y porque el limbo jurídico es un riesgo para los derechos de todos los catalanes. La propuesta que nos ha traído Bildu no contiene nada de esto, porque no propone un diálogo, porque avala un proceso que ha prescindido incluso de escuchar a los representantes parlamentarios catalanes que se oponen a esa vía, que no tiene acuerdo porque es una declaración unilateral, no es plural porque excluye a una parte de la sociedad catalana con la que no se solidariza, porque sigue sin acordarse de tantos alcaldes que están siendo señalados. Y por último, porque no es legal, porque todo está fuera de la legalidad. Por eso no podemos apoyar la propuesta. Es que ricasco, Teresa. Manuela.
Sí, pues yo creo que cualquier alcalde de cualquier ciudad no es el alcalde de su partido, es el alcalde de los vecinos de todo el pueblo. Y sí que creo que los alcaldes de todos los ayuntamientos de Cataluña debieran de debatir en el pleno y votar, todos los concejales. Si quieren abrir urnas, si quieren abrir colegios, si quieren votar, creo que es la obligación del alcalde llevar a pleno el tema y que los concejales votáramos, ¿no? De todos modos, a nosotros sí que nos parece que al PP, que es un partido muy corrupto, tremendamente corrupto, lo dicen los jueces, que es un partido que está organizado para delinquir y lo tachan de partido criminal. Sí que creo, además que ha pasado todas las líneas rojas de la corrupción, de las cloacas, del Estado, y sí que pensamos desde mi partido que vosotros, el PNV, sí que lo estáis sosteniendo, o sea, que le estáis dando vida, ¿no? De hecho, es el único partido que le está dando vida al PP. Y sí que creo que eso os hace un poquito... Habría que pensar. Yo creo que lo tendríais que pensar un poquito. Yo en esto, que precisamente tú, Manuela, te atrevas a darle al PNV lecciones de ética, cuando tú te mantienes como concejala, gracias a unos votos que no son tuyos, gracias a unos votos que consiguió un partido que se llama DBTU, y acogiéndote a esa legalidad que tampoco te gusta y que efectivamente te permite estar como concejala tránsfuga, que tú al PNV nos des lecciones, creo que está fuera de lugar. Desde luego, nos aporta bien poco, porque éticamente poco nos tienes que enseñar. Quizá quien debiera hacer autocrítica sobre su comportamiento y sobre si está representando a los habitantes de Sopela, quizá debería ser tú, porque los habitantes de Sopela resulta que votaron a DBTU, no votaron a Manuela Ruiz Vivanco. Entonces, ni admitimos ahora, ni vamos a admitir jamás, por tu parte, ninguna lección de ética de ningún tipo. Y por cierto, como sueles identificarte como persona de Podemos, te animo a que analices cuál fue el discurso de tu líder en la moción de censura a Mariano Rajoy y lo que le dijo a otra tránsfuga como tú, que se llama Manuela Oramas, y con qué desprecio la trató. Por lo tanto, no creo que a tu líder, como tú lo llamas, le hagan mucha gracia las personas tránsfugas, y creo que quien debiera de hacer un análisis de conciencia profundo antes de hablar con el PNV, que es un partido que lleva muchos años defendiendo este país, debiera de ser tú. Es que casco. Willy. Un caso que sí, no Podemos, claro, me faltaba. No vamos sobre el Podemos, no sobre la Cataluña. Repito lo que he dicho antes, la moción, si sale adelante, porque estamos en ese tema que ha presentado DBTU, nos parece realmente muy corta y que prácticamente todo el contenido político de la situación lo cercena, no aparece, por lo cual no vamos a apoyar. No sé si tenemos que debatir de la nuestra, pero es que se está citando poco a poco la nuestra. Nos dice que no es un referéndum acordado, que no es un referéndum pactado, nos hablan de la unilateralidad. ¿Dónde hay que firmar un referéndum acordado? Ahora mismo firmamos, no nosotros, imagino que todas las fuerzas políticas catalanas firman ahora mismo por un referéndum pactado. Pero es que aquí no hay posibilidad de pacto, aquí hay derecho de veto. Derecho de veto al gobierno español. Mientras yo sea presidente del gobierno, ni se celebrará ese referéndum ilegal, ni se fragmentará España. Esa frase está dicha por el presidente del gobierno español. Eso no es diálogo, eso es veto, simple y llanamente, porque tengo más votos en otros sitios. Claro, acuerdos. Cuando se han enviado a Cataluña militares, guardias civiles, cuando se han intervenido las cuentas corrientes personales, que algunos alcaldes, cierto, bien, pero se han hecho las cuentas corrientes personales, se han fiscalizado los casos de ilegalidad, se han detenido a responsables políticos, se ha llamado a declarar al alcalde, se ha puesto a los Mossos bajo la coordinación de un guardia civil, por cierto, con alguna acusación de tú de trabajas en Euskal Herria. Se acusa a la gente de cargos de sedición, que mira que suena viejuno lo de cargos de sedición, levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. De eso se está acusando a Unión y a las asociaciones catalanas. Se van a clausurar colegios electorales. Se ha aplicado de facto el artículo 155 de la Constitución española. Y encima sin cumplirlo, porque el artículo 155 de la Constitución española dice que para la ejecución de estas medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades y comunidades autónomas y que hará falta la aprobación del
La cooperación por mayoría absoluta del Senado, eso no se ha debatido, se ha aplicado y fue, o sea, de facto y sin cumplir su misma propia ley. O sea, ¿de qué pacto estamos hablando? ¿De qué posibilidad de acuerdo estamos hablando? En castellano se suele decir muy bien, dos no se discuten si uno no quiere, vamos a dar la vuelta, dos no llegan a un acuerdo si uno no quiere. Es que es exactamente lo mismo. El gobierno español es más homologable, y esto suena muy mal, pero el gobierno español es más homologable en estos momentos con Irak, con Siria y con Turquía, que ha querido impedir el referéndum de Kurdistán Sur, que con Inglaterra, que llegó a un acuerdo con Escocia, o con Canadá, que llegó a un acuerdo con Quebec. ¿Qué posibilidad de acuerdo hay aquí? Hay derecho a veto, porque con todos los respetos a Mérida tengo más votos. O sea, no hay ninguna posibilidad. Se nos habla de legalidad. A problemas políticos se responde con respuestas políticas, no con leyes y demás, porque eso no va a ningún sitio. Alguien me podrá acusar de demagogo, bueno, pues ya lo siento. Pero, a ver, los derechos sociales de la clase obrera se consiguieron por movimientos ilegales. Los derechos del voto a las mujeres se consiguieron por movimientos ilegales. Los derechos de personas de distintas razas se consiguieron por movimientos ilegales. El derecho de la juventud a no ir a la mili se consiguió por movimientos ilegales. El derecho a la vivienda frente a los usuarios y a los bancos se está moviendo ahora porque ha habido escraches ilegales. Cuando hay problemas políticos hay que buscar soluciones políticas. Esto es un problema político. Y hay que buscar soluciones políticas. Y por eso, volvemos a repetir, no se sienta en el debate nuestro, no sé si va a merecer mucha pena, pero creemos que todo en esta moción queda fuera. Ah, y por cierto, una última intervención, igual ya luego con esto lo ahorro y no hablo luego si preguntas, porque lo estoy diciendo todo. Se nos habla de Rajoy, esto va un poco por el discurso de Podemos. Ojalá que no esté Rajoy, donde hay que firmar también por esto. Ahora mismo firmamos por que se marche Rajoy, pero es que el centro del debate no es Rajoy. El derecho de un pueblo a decidir su futuro, el derecho de un pueblo a decidir qué quiere ser como pueblo, no puede estar al albur de que se llame Rajoy, que se llame Pedro Sánchez o que se llame Pablo Iglesias. No puede estar al albur. No, si se cambia de presidente, porque es un corrupto, ojalá que no esté, ¿dónde hay que firmar? No estamos de acuerdo. Pero no puede estar el derecho de un pueblo al albur de quien manda en Madrid, ¿eh? No puede estar. Willy. Balian bestez, bozkatuko dugu DBTV emendakina, emendakinaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Ah, coño, falta una. Berriro bozkatu beharko dugu. Falta jote. Berriro bozkatu beharko dugu. Emendakinaren aldeko bozkak. Kontrakoak. Berriro batean. Beraz, nire kalitatezko botoarekin aldekoa da, eta emendakina aurrera ateratzen da. Beraren guri utziko dizune baduzu irakurtzea eta... Bueno, yo no sé si merece mucho la pena leer la moción, lo podemos leer, pero informo al público y informo al resto de grupos que esta mañana en el Eusko Jaurlaritza, en Euskal Legebiltzarra, en todo Vasco se ha llegado a un acuerdo entre Bildu y PNV para un texto, y esta misma tarde, cuarto de hora antes del pleno, porque se ha firmado esta mañana, hemos conseguido el texto y hemos mandado al PNV. Retiramos nuestra moción y aprobamos conjuntamente el mismo texto que se ha aprobado esta mañana. Porque ese texto, que también es muy cortito, muy escasito, pero bueno, por lo menos reúne lo que para nosotros es el punto primordial. El Parlamento Vasco muestra su apoyo, el Parlamento Vasco, en este caso el Ayuntamiento de Sopela, muestra su apoyo y su respeto al referéndum que desea llevar a cabo el Parlamento de Cataluña. Y es que, efectivamente, la voluntad de la ciudadanía libremente expresada constituye el instrumento más eficaz para la construcción del futuro de cualquier país o colectivo. Esto lo ha firmado esta mañana el PNV, en el Parlamento Vasco, con nosotros, con EH Bildu. Bueno, pues venga, retiramos nuestra moción y apoyamos esta. Tiene todos los puntos más, ¿eh?
El Parlamento Vasco rechaza cualquier medida en contra del referéndum y la adhesión del Parlamento en contra de la democracia que pueda adoptar el gobierno español u otra instancia. El Parlamento Vasco llama a la ciudadanía vasca, a las instituciones vascas, a mantener una actitud proactiva y de respeto en relación con el referéndum que se va a llevar a cabo en Cataluña. Esto se aprueba en Gasteiz y no se aprueba en Sopela. Surrealista. Surrealista. Esto se ha aprobado en Gasteiz esta mañana y esta tarde a las 7:15, un cuarto de hora plena, venga, cambiamos el Parlamento Vasco y ponemos el Parlamento de Sopela. Y no se nos ha aceptado. Sinceramente, yo no voy a hablar del discurso de Manuela, pero es que no entiendo nada. Lo he dicho bastante suave, es que no entiendo nada, porque podría decir cosas bastante más duras. No entiendo nada. O sea, una cosa que se ha aprobado en Gasteiz no se tramita en Sopela, no se nos deja tramitar. Casco Willy, RV Valderán en Mar. Sí, pero publicaré. Sí. Sí. Sí, yo quería preguntarte si tú sabes algo respecto de los barracones, que en la Comisión de Cultura, de Educación, en Leire, tu compañera nos comentó que el AMPA de Sipiriñe y el gobierno vasco habían llegado a un acuerdo entre los dos de poner barracón en la escuela. Nosotros hablamos con el AMPA, le preguntamos si realmente era así y el AMPA nos dijo que no, que en ningún momento ellos habían acordado nada con el gobierno vasco. ¿Tú nos puedes decir, por favor, quién falta a la verdad? Pues yo no tengo ni idea de quién falta la verdad. Yo te puedo decir que en la reunión que yo tuve con la delegada en Vizcaya del área de educación del gobierno vasco, a mí ya me trasladó que había tenido una reunión con el AMPA, que estaba de acuerdo de manera provisional en tener ese barracón. Nosotros le trasladamos y nosotros como equipo de gobierno entendemos que no es una solución, hay que buscar una solución definitiva para Sipiriñe. Nos trasladó eso. Yo obviamente no voy a poner en duda la versión ni de una parte ni de otra. Yo sé lo que a mí se me trasladó y si nosotros como ayuntamiento lógicamente haríamos la parte de la solera y tal, que es lo que nos corresponde. Y se me trasladó obviamente que si existía acuerdo, que no seríamos nosotros quienes impedirían que ese acuerdo se llevase a cabo y que efectivamente haríamos la solera como nos indicasen y que se buscaran otras soluciones. De hecho, la directora, la delegada de Educación del Gobierno Vasco ha estado en Sopela, ha estado recorriendo, además conmigo, todos los centros educativos que existen para ver qué posibilidades de ampliación hay. No sabría decir que bien falta la verdad, Manuel. Ojalá, no lo sé. Sí, bueno, yo espero que se solucione pronto este tema porque por dinero no es. El gobierno vasco tiene 24 millones de euros que va a subvencionar a los colegios privados concertados religiosos. Entonces no es por dinero, a lo mejor es porque en el paseo por el pueblo pues no he percibido bien el tema del barracón, pero esperemos que ese barracón se tire o que se utilice pues, para meter los trastos viejos, los productos de limpieza, pero no a los niños. Eso no podemos consentirlo porque hay dinero. Ayer precisamente salía la consejera Uriarte con Cristau Escola, salía con los obispos y sí que les va a dar, les va a subvencionar. Esto sí que nos parece, a mí me parece indecente, la palabra indecente, porque hay que separar la religión, hay que separarla de la educación, tiene que ser un Estado laico y sobre todo hay que invertir en educación, educación y educación, que es lo que nos salva, lo que nos hace libres, bien pensantes y mejores personas. Bien, ¿qué decirte, Manuel, ante semejante discurso? El gobierno vasco entenderá oportuno dar esos 24 millones de euros de formación porque de la misma manera que tú entiendes que la educación tiene que ser de una manera, pues hay otras personas que tienen otra sensibilidad, que también pagan impuestos y que entienden que de manera concertada se puede dar ese tipo de educación. Por lo tanto, el PNV obviamente no solo no ve nada de malo en eso, sino que precisamente lo que hay que buscar es aumentar la pluralidad y que cada uno pueda llevar a sus hijos a estudiar donde entienda oportuno.
sobre la partida presupuestaria completa parece que tú la conoces y parece que conoces en profundidad las cuentas del gobierno vasco. Cuentas no. Perdóname, estoy hablando yo. ¿Vale? Entonces, además de darse un paseo por el barracón, quizá contigo puedas dar un paseo por los parques, que parece que conoces bien toda la orografía sobre los Carra y la puedas orientar. En este caso, nosotros como equipo de gobierno lo que vamos a solicitamos y seguiremos solicitando es una solución que sea definitiva, que sea duradera y que dé una solución de aquí en el futuro a los alumnos y alumnas de Sopela. Luego, además de eso, también habrá que analizar si todos los alumnos y alumnas que tenemos en Sopela efectivamente son de Sopela, ¿vale? Que también eso es un matiz importante de cara a analizar cuáles son las necesidades del futuro del municipio, que obviamente nosotros entendemos que pasan por una mejor dotación educativa. ¿Ves, te recuerdo, Valderay? Yo quiero hacer un pequeño pataleo. Ya sé que a alguno le parecerá mal, pero lo siento, vamos a correr derechos de autor o el copyright, Leire hizo esa respuesta, pero Leire respondió eso porque había una pregunta registrada oficial por EH Bildu. Por lo menos utilizarnos, es decir, cuando yo utilizo documentación de otro partido, la cito para hablar bien o mal. Leire dio esa respuesta, no le estoy criticando este que salite, pero bueno, esa pregunta que le hicimos nosotros registrada, que a veces se nos queda una cara tontos también algunos, fue una pregunta nuestra registrada, con sellito. ¿Qué pasa con el prefabricado? Pues que no parece que no nada. Pues Manuela cogió la pregunta de H. Bildu. No, la iba a preguntar porque me interesa muchísimo la escuela pública. La he defendido, está en el AMPA 12 años, me gusta la educación pública, lucho por ella, creo en ella, creo que es lo que nos salva la vida y voy a seguir luchando. Por eso vine aquí. Yo sigo con mis principios, sigo con mi código. Otros no, otros son marcas blancas, pero no, yo sigo con mi código ético y con mis principios, que es a lo que vine aquí. Desde mi partido me respetan mucho. No lo sé, yo como te digo, te recordaría, mírate el debate de moción de censura y vete a la parte de la respuesta del señor Pablo Iglesias a la señora Oramas y ves lo que opina de los tránsfugas, que lo que es un sanfuer lo que eres tú, es decir, te presentas por un partido, resulta que la gente vota, cuando un señor sale, tú te incorporas como si fueras de ese partido, cuando la gente aquí no te ha votado. Entonces, como te digo, tú aquí no sé si estás con tus principios o tus finales, pero vamos, que el tema tiene tela, te lo puedo asegurar. ¿Ves que recuerdo Valderay? ¿De público? No, yo sé que no sé. Sí, cuando acabemos, sí. Pues doy el turno al público. Vale, honen bestez gaurko osoko bilkura bukatutzat ematen dugu, funtzionarien hasi dezute, eta orain publikoaren galderetara pasatzen gara, momentu bat,